Muy bien, estimados. Estoy más que contento de darles una cordial bienvenida esta noche a cada uno de ustedes. Les saluda el ingeniero Luis Sánchez. Eh, a nombre del equipo Company estamos dándoles una bienvenida muy cordial a cada uno de ustedes, quienes han depositado su confianza en nosotros, en Company, para poder brindarles lo que va a ser este curso. Un curso muy, pero muy interesante, este curso de la gestión efectiva de seguridad y salud en el trabajo en las empresas. Una vez más, les saluda el ingeniero Luis Sánchez, dándoles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Ya la sesión ya se encuentra, por si acaso, siendo grabada para poderla visualizar también posteriormente quienes deseen hacerlo también y quienes por ahí también se conecten un poco más tarde. Bien, eh, a lo largo de este curso vamos a estar interactuando mucho. En realidad estoy yo dejando, miren, los micros abiertos para que puedan interrumpirme en cualquier momento. Siéntanse totalmente libres de poder a lo largo del curso interrumpirme para hacerme consultas. Vamos a hacer talleres en muchas de las clases. Vamos a también revisar aspectos normativos. Como bien saben ustedes, la parte de seguridad tiene mucho que ver con los aspectos legales, normativos. Hay que ver y revisar normas. Cada vez que hablemos de un tema, vamos a revisar el sustento legal que lo refuerza. Tema de seguridad es mucho de poder revisar normativas y poder saberlas interpretar, analizar, para que finalmente podamos conocer los aspectos técnicos que sustentan cada aspecto de la seguridad y salud en el trabajo. Así que no es la excepción en este primer tema, de hecho, que vamos a analizar el día de hoy. Justamente vamos a ver la gestión efectiva de la seguridad, básicamente revisando en este primer módulo todo lo que tiene que ver con generalidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y también el marco legal. Siempre las primeras sesiones de un curso de seguridad tiene que ver mucho con lo que es el marco legal, porque hay que conocer bajo qué normas estamos, bajo qué aspectos legales estamos aquí en nuestro país. Vamos a revisar leyes, reglamentos, normativas sectoriales también, y de eso, diríamos, vamos a partir de este punto, al conocer una vez la base normativa, vamos a poder ya en las próximas semanas meternos a temas más específicos, ¿no? Por ejemplo, la próxima semana veremos el tema de las herramientas eh, de, de la gestión efectiva, donde hablaremos de la política de seguridad, del reglamento interno, eh, del plan y programa anual. Luego en el módulo 3 hablaremos del tema del IPER. En otro módulo hablaremos del tema del comité de seguridad, viendo todos los aspectos que la ley menciona con respecto a la elección y al establecimiento de un comité o supervisor de seguridad. En otro de los módulos hablaremos sobre el tema de preparación y respuesta ante emergencias, donde veremos todo lo que tiene que ver con la gestión eh, de la preparación y respuesta y también el tema de las brigadas de emergencia y los procedimientos de respuesta ante accidentes también o emergencias. También veremos un tema muy interesante en este curso, que es el tema de la gestión de los trabajos de alto riesgo en uno de los módulos, donde hablaremos de los principales trabajos de riesgo. Ahí hablaremos de trabajos en altura, caliente, espacio confinado, bloqueo y etiquetado, entre otras cosas más. En otro de los módulos veremos también el tema de la SUNAFIL, el tema de la fiscalización de la SUNAFIL. También veremos el tema de higiene y ergonomía, tema muy interesante. Y cerraremos con el tema de la auditoría. Ya van a ser 8 semanas con bastante material para revisar. Eh, Aparte, por si acaso, de las sesiones en vivo, vamos a también tener materiales que yo les voy a estar compartiendo ahí en el aula virtual. Ahí el equipo de Company me va a ayudar para poderles a ustedes darles todas las facilidades del acceso y toda esta aula virtual y que ustedes puedan tener acceso a los materiales que les voy a ir facilitando a lo largo del curso. Muy bien. Hoy tenemos entonces esta primera sesión. Ojo que el módulo 1
está compuesto de la clase del día de hoy y la clase también del día jueves. Lo hemos partido en dos, este primer módulo, ¿ya? En este primer módulo veremos todo lo que es el marco normativo, tanto el día de hoy como el día jueves, por si acaso. Así que empezamos directamente con este primer módulo que vamos a iniciar el día de hoy y que vamos a continuar el día jueves. Ya recuerden que las clases son los lunes y los jueves. Más adelante veremos también un poquito el tema del horario y cómo se sienten cómodos también con ello, ya que se nos da ahí la facilidad de poderlo acomodar un poco mejor. De eso hablaremos al final de la clase de hoy. ¿Ya? A ver, tenemos entonces estos subtemas. Para el día de hoy espero desarrollar los tres primeros y completar el día jueves con los dos últimos. Ya veremos hoy día entonces la introducción, los conceptos básicos y hablaremos sobre la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud, su reglamento y algunas modificatorias también que tenemos ahí vigentes. Miren, el día jueves tenemos un tema muy interesante que es la legislación, o sea, las leyes a nivel sectorial, es decir, las leyes de seguridad que cada sector maneja, minería, construcción, industria, hidrocarburos, etcétera. Ahí vamos a ver qué normativas se manejan en cada sector en base al tema de seguridad. Y finalmente, el último subtema es cuáles son las últimas legislaciones, últimas normas que han salido del tema de seguridad. Veremos también cuáles son esos últimos cambios normativos que han habido o las últimas normas que en los últimos meses o años han sido emitidas y que tienen impacto directo con el tema de la seguridad. ¿Ya? Así que empezaremos desarrollando una introducción muy general. ¿Ya? Noten ustedes, esta es una noticia reciente. Seguramente la mayoría de ustedes ha escuchado en este último tiempo, la semana pasada, antepasada, si no me equivoco, este tema de la muerte de 27 mineros en Arequipa. Bueno, es una noticia que no solamente ha sonado aquí en el país, a nivel internacional también, ya que es una cantidad importante de personas la que ha fallecido. De hecho, es uno de los accidentes en mina más graves de los últimos años, 10 o más años, quizá. Por ahí se decía de los últimos 20 años. Así que la pregunta es, ¿no? ¿Cómo ocurre esto en un sector que se entiende que es el sector que tiene los estándares de seguridad más altos? ¿Cómo explican ustedes que siendo el sector minero, el sector que tiene los estándares de seguridad más estrictos, cómo explican ustedes que ocurre este tipo de accidentes con el fallecimiento de 27 personas? Pueden, si desean, levantar la manito virtual. Por acá hay la opción de la manito. No sé si ha desaparecido o si está o sigue la manito. Y participar por intermedio del audio o quienes desean también a través del chat lo pueden hacer. Eh, ¿cómo explicamos esto de que el sector minero, siendo el sector que tiene los estándares de seguridad más altos, ocurren este tipo de tragedias? 27 muertes. ¿Tenemos alguna idea de explicar eso? Coméntenos adelante, a ver. ¿Cuál es la hipótesis que ustedes tienen al respecto? Y acá vemos a la derecha lo que Sunafil emitió. Ya se tuvo la presencia de Sunafil, quienes han hecho una verificación de las instalaciones y el lugar donde ocurrió específicamente este accidente. ¿Qué opinan ustedes de lo que ha ocurrido en esta mina? Comentarios, adelante. Siéntanse libres nomás de comentarnos. ¿Qué les hace pensar esto que ha ocurrido en una empresa formal? No hablamos de minería informal, hablamos de minería formal. ¿Ya? Una empresa minera. Era formal, Antonio. Hablamos de una empresa formal. Imagínate, esto es una empresa que justamente se dedicaba a la extracción de oro
en Arequipa, y siendo una actividad formal ha ocurrido esto. Claro, el tipo de minería era minería en socavón, de ahí que el incendio se haya producido a más o menos 100 metros de profundidad. Miren, más o menos 100 metros de profundidad, es donde se ha producido justamente a raíz de un cortocircuito, según mencionan fuentes de la misma empresa, este terrible accidente que conllevó la muerte de 27 mineros. El exceso de confianza, me dice Jaime. Sí, el exceso de confianza puede ser, ¿no? Aunque tengamos en cuenta que este accidente ha sido, según mencionan, bueno, falta todavía el parte de Sunapil en base a la investigación que ellos realicen, ha sido generado, ellos han muerto, la mayoría de estas personas han muerto entre quemadas y asfixiadas, ya que se produjo un incendio en el socavón a 100 metros abajo, y pues tenemos ahí condiciones bastante factibles para que el incendio finalmente se desarrolle, ¿no? Hablamos ahí de que había presencia de material inflamable como madera, ¿no? Tenemos el calor también que se genera a profundidad y que prácticamente ha dado las condiciones ideales para que se desarrolle este accidente. Por ahí me dice Yuriet, quizás les faltó el seguimiento en los procedimientos de seguridad o la falta de supervisión hacia los trabajadores. Puede ser. Las condiciones subestándar, también me dice Antonio. Sí, muy bien. Ya que un incendio no se produce por casualidad. Hay causas que terminan generando este incendio. Por ejemplo, la falta de mantenimiento, quizá. La falta de mantenimiento de la parte eléctrica. La falta de controles de seguridad, me dice Kelly. Muy bien. El IPER-C estaba actualizado. En el IPER estaban identificados estos peligros, la posibilidad de que ocurra un incendio. Bajo esas condiciones estaba notificado, identificado en el IPER como tal. Son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Y hay que justamente indagar. Estos sucesos, miren, a nosotros como profesionales de seguridad nos deben de prender ahí, como dice el interrogante, y un poco cuestionar, ¿no? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurren estas cosas? Siendo uno de los sectores que tienen los estándares de seguridad más altos, como el caso de la actividad minera. ¿Ya? Las razones que ustedes me han dado son muy válidas. Los felicito por mencionar cada una de esas razones. Por eso les digo, ustedes como profesionales de seguridad, estén siempre muy atentos a estas noticias. Estén muy atentos para poder ver cómo esto, qué lección aprendo esto en mi empresa, cómo me sirve esto para yo poderlo aplicar en mi empresa. Les hablaba del tema de las inspecciones. Se hizo inspecciones de seguridad, digo yo, a 100 metros abajo. Esta empresa realmente llegó a hacer sus inspecciones finalmente. Podemos también hablar sobre el tema de los controles del IPER que ustedes mencionaban, las condiciones subestándar que Antonio también decía por ahí. Varias cosas que se pueden haber escapado y que miren los resultados finalmente que se obtienen, ¿no? 27 fatídicas muertes que lógicamente nadie va a poder devolver, que es lo más triste, ¿no? Por más que haya un resarcimiento económico, hoy hay seguros que le dan un resarcimiento a la familia de las víctimas, pero no va a regresarse la vida de estas 27 personas que han fallecido, y eso es lo más triste. De ahí que como profesionales de la seguridad tengamos mucho que ver en la parte preventiva, ¿correcto? Repasemos algunos conceptos básicos para poder entrar en el tema que nos interesa hablar el día de hoy, que es básicamente los aspectos normativos. Hoy vamos a ver el tema de la Ley de Seguridad y Salud. El día jueves veremos las normativas de los diferentes sectores, como minería, construcción, hidrocarburos y otros más, ¿ya? A ver, acá tenemos algunas definiciones que yo no me las he inventado, por si acaso, están acá en esta norma que es el Decreto Supremo 005-2012, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ya? Observen estas definiciones que nos van a servir para
entrar en el tema de la seguridad, que es el tema que queremos tratar. Accidente de trabajo, suceso repentino, todo suceso repentino que sobreviene por una causa. Noten, ¿ah? No hay casualidad en la seguridad, hay causalidad, hay causas. Siempre hay una causa que origina un accidente como el que hemos visto, 27 fallecidos en esta mina. No ha sido casualidad, no era porque ya les tocaba, porque era su día. Hay una causa que ha originado ese accidente y que queremos justamente descubrir. Y que se produce con ocasión del trabajo, ¿correcto? Causa o con ocasión del trabajo. Y que produce en el trabajador una lesión orgánica, es decir, algún órgano se ve afectado directamente del cuerpo de este trabajador. Una perturbación funcional que significa que alguna de las funciones de ese trabajador no la va a poder realizar ahora con normalidad. Por ejemplo, una función normal que tenemos es el movimiento de las articulaciones, como el caso de las manos, los brazos, los dedos. Pero si un golpe hace que yo no mueva ahora un dedo, no mueva la mano, estoy viendo afectado mi función motriz, de tal manera que eso es una perturbación funcional. La invalidez, que es el estado cuando el trabajador queda postrado, puede ser en cama, puede ser en silla de ruedas, genera un estado de invalidez, o incluso la muerte. Eso se llaman accidentes fatales ya, ¿no? Los accidentes fatales o mortales, que los que causan el fallecimiento, como el caso, por ejemplo, de lo que ocurrió en esta mina, 27 accidentes fatales, 27 muertes. Es también accidente de trabajo. Entonces, hasta acá tenemos que el accidente es aquel que se produce durante el desarrollo de las funciones o con ocasión también de trabajo. Vamos a explicar también un poco de eso. Y que produce lesiones, daños en el trabajador. Pero también es accidente aquel que se produce durante la ejecución de una orden del empleador. Claro, porque el empleador es el quien nos manda a hacer alguna función. O durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, bajo la autoridad del empleador, porque el trabajador desarrolla una función que tiene que ver con su trabajo en la empresa, una función que puede ser parte de las funciones que él desarrolla dentro de su manual de funciones o para lo cual lo han contratado. O también puede ser que simplemente se le mande a hacer esa tarea. Quizá a ti te han contratado como electricista, pero un día tu jefe te dice, oye, anda, barre tal área. ¿Ven? Y tú dices, pero es mi jefe, ¿no? Voy a barrer. Y en el lapso que te vas a barrer te pasa algo. También es un accidente porque estás cumpliendo una orden de tu empleador. ¿Correcto? Puede ser que no sea tu función, no sea para lo que te han contratado, pero aún así, si estás haciendo un trabajo que te ha mandado este jefe, este empleador, vendría a ser también un accidente. Y aún ese accidente puede ocurrir fuera del lugar y hasta incluso fuera de las horas de trabajo, siempre que estés nuevamente cumpliendo con una labor encargada por este empleador. Eh, por ejemplo, hoy tenemos la modalidad del teletrabajo. El teletrabajo que se ha hecho muy común ahorita ya por la pandemia y que ya se ha reglamentado incluso con ley y todo. Eh, este teletrabajo, las personas que desarrollan el teletrabajo, que trabajan posiblemente desde su casa o algún lugar en el cual se encuentran, pero que no tienen que ir presencialmente a un lugar. La pregunta para ustedes sería, un accidente que ocurra, un accidente que le ocurra a este trabajador mientras hace funciones de teletrabajo, mientras desarrolla labores relacionadas a su teletrabajo. Por ejemplo, para ponerles un caso, este trabajador está con su laptop, está haciendo un teletrabajo, pero los cables de la laptop, al momento que él quiere desplazarse, no se percata o se olvidó de que la laptop estaba cargando y se enreda en el cable, se cae y se genera un golpe fuerte. Pongámosle una fisura de hueso, un golpe fuerte, o un esguince de tobillo. La pregunta es, ¿sería este un accidente de trabajo? Él está en su casa, él quizá esté ahí en un Sí, lugar que él ha claro. elegido. Jorge, adelante. Sí, claro, es un accidente de trabajo, porque está desempeñando funciones propias de su trabajo, sino que en la modalidad de teletrabajo.
Excelente, muy bien. De eso se trata, ¿no? Identificar estos accidentes incluso, que pueden ser fuera del lugar de trabajo, hasta fuera de las horas de trabajo, siempre que se esté cumpliendo con una labor encargada por el empleador. Quizá tú ya cumpliste, suponte, que tu turno de trabajo es de 8 a 5, y a las 5 de la tarde tu jefe te dice, oye, te voy a mandar a otra área. Si, ojo, si estás de acuerdo también en hacer horas extras, porque se te va a pagar lógicamente, te quiero mandar a otra área para que apoyes. Tú dices, bueno, tengo un par de horas, así que le apoyo. Y en ese desplazamiento, en ese trayecto, o incluso en el área ya de trabajo fuera de tu hora de accidentas, también vendría a ser un accidente de trabajo. Miren, miren todo lo que engloba esta definición del accidente de trabajo, ¿ya? Por eso es importante revisar estas definiciones que nos pone el reglamento. El tema del teletrabajo, hay una ley, por si acaso no hace poco ha salido, y ahí tenemos, o no hace mucho, perdón, acaba de salir, y ahí tenemos también temas de seguridad importantes a que revisar en lo que es el tema de la ley del teletrabajo, ya que ahora se le pide al teletrabajador que, de ser posible, si es que diremos, hay las facilidades, él puede hacerse su propio hiper en su casa. O sea, él en su casa tendría que, siguiendo un formato, identificar cuáles son los peligros. Y en casa también hay peligros, ¿no? Cuando hablemos del tema del hiper, vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Cuáles son los peligros que yo tengo en mi casa? Bueno, así esté haciendo un teletrabajo, tengo la parte eléctrica, tengo quizá la deficiente iluminación, la exposición a las pantallas de visualización, el tema de ergonomía y otras cosas más ahí, ¿no? Entonces también hay peligros en la parte de teletrabajo. Miren. Fíjense hasta dónde va la seguridad, ¿no? Tenemos otra definición importante, la cultura de seguridad o cultura de prevención. Y esto es lo que todo prevencionista, todo profesional de seguridad quiere lograr, que se desarrolle finalmente esa cultura, ¿no? Acá hablamos de un conjunto de valores, principios y normas de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos en el trabajo que comparten los miembros de la organización. Conjunto de valores, principios y normas, ¿ya? La cultura de seguridad es cuando ya la empresa ha llegado a un punto tal que ya ellos ya captaron la seguridad, ellos ya interiorizaron la seguridad. La seguridad para ellos es como dice ahí, es como un valor, es algo interno ya. Ya lo tienen tan interiorizado que ellos no necesitan que alguien los vea para que cumplan con colocarse sus equipos de protección, conseguir el procedimiento, el ATS, el PETAR, etcétera. O sea, cuando una empresa ya llega a desarrollar la cultura de seguridad, que es lo que todos queremos lograr, es ese grado, claro, no es perfección, lógicamente, pero es llegar a ese grado donde los trabajadores han interiorizado la seguridad, lo han entendido como algo importante y se esfuerzan por cumplirlo, se esfuerzan por cumplirlo en su día a día, sin que alguien los vea. Ya no dependemos de que un supervisor esté detrás chequeándolos para ver, oye, ponte tu casco, ponte tus guantes. Ya, cuando se logra la cultura de seguridad, finalmente ya los trabajadores solos se mueven y se cuidan, incluso se cuidan entre ellos también. Adelante, Antonio. Acuérdense que pueden interrumpirme nomás, no hay ningún problema. Ingeniero, buenas noches. Bueno, yo solo por respeto, ¿no? Sí, sí. Una consulta, en el ejemplo que puso de la persona que en su casa se enreda con el cable de su laptop y se electrocuta, en ese caso, ¿quién sería el primer responsable? Ya, bueno, para empezar, recordemos que no hay que, en una investigación de accidentes no se trata de buscar quizá tanto así el culpable, pero quizá tú te refieras a, en la investigación, cuál sería la causa, ¿no? La causa raíz. Eh, Habría que aplicar las metodologías de investigación de accidentes, una de ellas, por ejemplo, la metodología que nos habla en este caso, del análisis, ¿no? El análisis de causalidad de Frank Beer, en la cual, por ejemplo, nos habla de, ¿fue un acto o fue una condición? ¿Un acto subestándar? ¿Cuál fue la causa inmediata? ¿Un acto subestándar o una condición? En este caso, habría que ver por qué se enredó, ¿no? Ahí tienes una condición, mira, en primer lugar, ¿no?
porque la presencia de este cable en desorden vino a generarse ahí una condición subestándar. Posiblemente porque el mismo trabajador, quizá, lógicamente, él fue el que lo colocó de manera incorrecta, ¿no? Entonces, hay una condición generada por un acto subestándar. ¿Bien? Tienes una condición que es la presencia de este cable desordenado o mal puesto y al mismo tiempo un acto detrás de que la persona lo haya colocado así. Entonces, ahí tienes las causas, mira, inmediatas. Ahora faltaría ver, Antonio, las causas básicas, que podrían ser qué llevó al trabajador a colocar el cable en esa posición. Quizá, un ejemplo, no tiene cerca, no tiene un enchufe en otra posición, solamente lo tiene, diríamos, alejado, y eso hace que tenga que cruzar todo el cable por toda su sala y tenga la posibilidad de caerse. No sé, otra puede ser que el equipo, la laptop, no tenga o haya venido con un cable demasiado largo el modelo de laptop y no tenga quizá una facilidad de poderlo cargar de otra manera que no genere pues esa condición, ¿no? Entonces habría que ir un poco más atrás para ver esas causas básicas. Tienes ahí primero causas inmediatas entre lo que es acto o condición, pero luego hay que ir más atrás para ver cuál fue la causa, qué lo llevó a este señor a poner el cable en esa posición. ¿Se podía, no se podía? ¿Había la facilidad, no había la facilidad? Pero aún así, recuerden que en un accidente no se busca señalar o decir, ah, este fue el culpable o el otro, porque finalmente siempre el empleador va a asumir la responsabilidad de lo que es la atención del trabajador. El trabajador pues va a tener que ser atendido, tendrá que ser investigado el accidente como cualquier otro accidente, y el empleador siempre asumirá esa responsabilidad. Recuerda eso, más allá de que, y eso dice la ley del teletrabajo, más allá de que el trabajador en su casa, lógicamente, él cuide, diríamos, de sus condiciones, aún así el empleador es responsable de la seguridad. Miren, incluso en su casa el trabajador termina también el empleador teniendo responsabilidad por los accidentes que ahí se generen, Antonio. Ah, ya. Sí, es que le preguntaba porque, bueno, ya en la área constructiva a veces habían empleadores un poquito, digamos, estrictos, ¿no? Porque, claro, el hecho de que el trabajador se accidente y reciba una atención seguro para el empleador era como un gasto, pues, ¿no? Entonces, por eso siempre se buscaba, es como usted dice, no es lo ideal, pero muchas veces era lo primero que se buscaba, culpables o ver quién tuvo la culpa, etcétera, y ahí es donde se generaba esa discusión. Eso, tienes mucha razón, gracias, Antonio, porque lastimosamente se tiene esa idea en las empresas, ¿no? De buscar el culpable, ver quién ha sido, y la cultura del miedo, ¿no? Ya no se siembra la cultura de prevención, que es nos cuidamos entre todos, sino la cultura del miedo de ver quién ha sido el culpable, quién generó este accidente, y hasta incluso llegan hasta sancionar, ¿no? Llegan a sancionar, quieren suspenderlo, a veces hasta quieren votar al trabajador, pero como vamos a aprender más adelante, nosotros como profesionales de seguridad no sancionamos, no votamos gente, no suspendemos gente, porque nosotros no somos los jefes de los trabajadores. El único que puede suspender, votar, mandar a su casa a alguien es el jefe. Y nosotros no tenemos la potestad de votar, suspender a alguien, mandarlo a su casa, porque no somos los jefes de esos trabajadores. Nosotros sí podemos, como vamos a ver más adelante, paralizar un trabajo, suspender un trabajo momentáneamente hasta que las condiciones de seguridad se restablezcan, pero no podemos ir más allá como votar, suspender a alguien, eh, o meterle una papeleta o algo, porque eso lo determina el área que maneja el reglamento interno, que puede ser el jefe directo o el área, en muchos casos, administración o recursos humanos, que son los que ven, o hasta la parte legal, que ve el tema del reglamento interno de trabajo, ¿no? De eso hablaremos también en una de las sesiones. Pero muy buenas las preguntas y los alcances que nos brindan ustedes. Muy bien, entonces esa es la cultura de prevención, lo que se espera lograr en la seguridad. Ese estado donde el trabajador interioriza ya la seguridad como tal. La enfermedad profesional u ocupacional es la enfermedad que se contrae como resultado de la exposición a factores de riesgo. Miren, exposición a factores de riesgo en el trabajo. En el trabajo.
O sea, una enfermedad profesional o ocupacional se desarrolla en el trabajo, no se desarrolla afuera. Para ponerles un ejemplo nomás, ese ejemplo me gusta siempre ponerlo porque me pasó a mí cuando estuve en la fábrica del aire. Me pasó esto. Teníamos un trabajador que este trabajador por mucho tiempo trabajaba en un área donde no había ruido, en un área donde, si no me equivoco, mezclaban los insumos, pero hacían la preparación de los insumos, pero no había máquinas mezcladoras, nada, no había ni una máquina. Era un área con un ruido casi controlado y los monitoreos lo sustentaban eso. Había monitoreos de ruido que decían que no había ruido en esa área. Y de un momento a otro, en una evaluación médica, como no es una actividad de riesgo, vamos a ver después que ahí se hacen las evaluaciones médicas cada 2 años. Le hicieron el examen médico y sale que este señor está pues, está quedándose sordo, está con hipoacusia, ya está desarrollando hipoacusia. La pregunta del millón es, ¿esta hipoacusia es una enfermedad profesional o ocupacional lo que este señor ha desarrollado? ¿Se lo ha generado en el trabajo? Esa es mi pregunta. ¿Qué dirían ustedes en base a lo que les he comentado? Les he mencionado las características del área de trabajo. No había ruido, los monitoreos nos aseguraban eso porque no existían máquinas, no había fuente de ruido en esa área. ¿Cómo entonces se queda sordo este trabajador? Esa es la gran pregunta. ¿Qué creen ustedes que pasó? Les cuento la segunda parte de la historia entonces. Ya. Bueno, investigando un poco con sus compañeros de trabajo, nos comentan, y después tuvimos que cerciorarnos también de esta historia, justamente hablando con él también. Nos comentaban que este señor trabajaba los fines de semana. Miren, en la empresa trabajaba de lunes a viernes en esta área de mezcla de los insumos, pero los fines de semana hacía cachuelos, por así decirlo, hacía trabajitos extra como DJ. Y te estoy hablando antes de la pandemia, ¿no? En las fiestas, pues, que bueno, ya están casi regresando, ¿no? Esas fiestas a todo dar. El hombre era DJ en un local de fiestas. Y ya te imaginarás, pues, el nivel de ruido al que él se exponía todos los fines de semana. La pregunta es, ¿esta era una enfermedad profesional o ocupacional? Ya está puesto ahí todas los argumentos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una enfermedad profesional? Este señor se quedó sordo. ¿Enfermedad profesional o ocupacional, Jorge? No, no es una enfermedad, pero no ha sido resultado de la exposición relacionada a su trabajo. Correcto, muy bien. ¿Qué tipo de enfermedad sería entonces? Ingeniero, Jaime, adelante. ingeniero, para mí sí es una enfermedad ocupacional porque él desarrolla otro trabajo en otro centro laboral. Entonces, como consecuencia de ese trabajo de fin de semana que él realiza, a que está desarrollando la hipoacusia. Para mí es una enfermedad profesional del trabajo que realiza los fines de semana. Ah, ya, correcto. Ahí faltó entonces, muy bien, Jaime, gracias. Faltó aclarar, ¿no? Claro. ¿Era una enfermedad profesional para el AIVE? No, ¿no? Para el AIVE no, porque en el AIVE no había ningún tipo de exposición, ¿no? Pero sí quizá, como dice Jaime, en esta otra empresa. Bueno, que no era empresa, en realidad era un tema, como te digo, un tema común, nada más de él. Antonio, ¿quieres hacer una consulta? No, bueno, desde el punto de vista, bueno, está de acuerdo con Jaime, pero si no es una empresa formal o es algo cotidiano, no sería una enfermedad cotidiana, ¿no? Claro, o sea, porque si fuese otra empresa, etcétera, formal, ahí sí, pues una enfermedad ocupacional, ¿no? En todo caso, algo que me imagino vamos a ver son los exámenes médico ocupacionales, ¿no? Donde vamos a tener en línea base el trabajador y de cuál eso nos va a servir a la empresa, ¿no? Para ampararse de si es una enfermedad, cómo entra el trabajador y cómo sale, ¿no? Y a ver en qué estado entra y que va a servir más que todo para la investigación, pues, ¿no? En ese caso, ¿no? Porque hay casos también que trabajadores llegan así con sordera, por así decirlo, y ya de otros trabajos, ¿no? Y recién en la empresa lo dicen y la empresa a veces se hace cargo de eso, etcétera, ¿no? Y no es así, pues, ¿no? Así es, muy bien, Antonio.
Sí, yo decía que esta parte externa, que es el trabajador, el trabajo de DJ era cachuelos, o sea, no es que trabajaba para una empresa o algo. Por eso es que no vendría a ser una enfermedad profesional. Vendría a ser una enfermedad profesional, pues entre comillas, si es que la otra actividad fuese una actividad formal o algo, ¿no? Pero no lo era y tampoco lo iba a asumir, creo, como tal, ¿no? Eh, Cuando no se trata de una enfermedad profesional, vendría a ser una enfermedad común nada más, ¿ya? Al menos para nosotros como Laibe, que éramos la empresa principal, lo que le pasó al señor era una enfermedad común nada más. No era un tema ocupacional porque, como bien dijo Antonio, teníamos los exámenes médicos que argumentaban que este señor estaba bien. Teníamos los monitoreos también de ruido del área, donde teníamos bien claro de que en esa área no había ruido. Y es importante que ustedes tengan todas estas herramientas, porque cuando venga Sunafil, este señor puede irse tranquilamente a la Sunafil y denunciar al AIBE, por ejemplo en este caso, y decir que la enfermedad se la ha generado ahí. Pero cuando venga Sunafil, nosotros tendríamos que argumentar que él no se ha hecho ese daño acá en la empresa. ¿Cómo? Como dijo Antonio, mediante exámenes médicos, mediante también los monitoreos, informes de monitoreos. Javier, ¿quieres comentar? Sí, una consulta. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera enfermado de sordera en la empresa, pero se lo hubiera entregado a los CPPs en el caso y él no lo usaba? Ah, ahí también hay un tema bien delicado, ¿no? Porque dice Javier, ¿qué pasa si sí se hubiese enfermado en la empresa? Porque en la empresa había ruido, pero la empresa le ha dado los EPPs, ahora él no lo ha usado. Entonces, tenemos ahí a favor, diríamos, Javier, y es importantísimo, de ese tema hablaremos, creo, la otra semana, el tema de los registros obligatorios. Deberías de tener una hojita y esa hojita te va a servir pues como oro, Las guárdala esa evidencias. hoja. ¿Cuál, Jorge? Las evidencias de que le han entregado, que lo han capacitado, de que ha sido evidenciado la entrega de los EPPs. Ah, así es, excelente. Las evidencias. Una de ellas, como mencionan, bueno, una de ellas es el registro de entrega del EPP, la hojita donde el señor fulano y tal te firmó de que se le entregó. La segunda que por ahí mencionaba Jorge era la capacitación. Se supone que tú lo has capacitado para que use el EPP y todo lo demás. Entonces ahí tienes otra segunda evidencia de que tú le has brindado la capacitación. Si él se queda sordo porque no se pone, eso es un acto subestándar. Hay un tema de él, que no se quiso poner el protector y que lógicamente habría que sustentarlo, ¿no? Mientras tú tengas, miren, aquí en un resumen general es, mientras uno tenga evidencias a su favor, no hay mucho que temer ahí. El trabajador puede irse a las instancias que él quiera, pero si es que la empresa, y por eso nosotros como seguridad es importantísimo tener las evidencias siempre. Acuérdense que no vale evidencias de palabra, todo tiene que ser evidenciado. Hasta incluso ahorita, sin exagerar, pero hasta un WhatsApp podría ser una evidencia. Bueno, en un caso pues de que por ahí Sunafil lo haga valer, podría ser también, porque al final es un medio de comunicación, ¿ya? Por ahí haya un fiscalizador quisquilloso que te diga, no vale, porque es red social, pero bueno, hay otros que sí lo cuentan como tal, ¿ya? Pero siempre usemos la vía formal, de preferencia usemos los correos electrónicos, las vías formales. Y los documentos firmados en físico, ¿no? Siempre eso. Siempre la evidencia va a ser, en ese caso, que tú estés tranquilo, que tú duermas tranquilo porque sabes que tú le has hecho pasar una capacitación, un examen, y finalmente le has entregado y ya cada persona también tiene que poner de su parte en este caso, ¿no? Así es el tema, ¿correcto? Muy bien, seguimos viendo para no quedarnos mucho acá. El empleador, miren, esta palabra es fundamental conocerla. Empleador, toda persona natural o jurídica, ¿ya? Persona natural podemos ser muchos de nosotros, o también quienes tengan negocio, por ejemplo. La panadería es posiblemente la panadería que está frente a tu casa o en la esquina es una persona natural. La farmacia que está por ahí por tu casa es una persona natural, quizá. Es una farmacia, diríamos, no de las grandes farmacias, ¿no? Una farmacia chica, una botica, si quiere llamarlo. El mercadito que está ahí por tu casa posiblemente sea una persona natural, quizá no sea una persona jurídica, que es una empresa como.
pero también es un empleador, mira. Privado o público, ¿ya? No solamente instituciones públicas. La FAP, por ejemplo, ahí está Jorge, la FAP es un empleador, ¿ya? Es público, pero es un empleador también. Privado, todo lo que son instituciones privadas, empresas, etcétera. Y miren lo que dice acá, que emplea a uno o varios trabajadores. Basta que tengas uno, ya eres empleador. Tienes un trabajador a tu cargo, ya eres empleador. La pregunta entonces, ¿esa panadería es un empleador? ¿Ese pequeño mercado es un empleador? ¿Esa pequeña botica que está por tu casa es un empleador? ¿Sus respuestas? Claro, es un empleador. Claro que sí. Son empleadores. Gracias, Jorge. Y al ser empleadores, y gracias a Miguel, gracias a Maribel, y al ser empleadores, van a asumir responsabilidades legales. Y tú dirás, pero profe, ¿cuándo has visto un hiper en una panadería? ¿Cuándo has visto una política de seguridad en una botica? Bueno, posiblemente no haya, ¿no? Ahora, que no haya no quiere decir que no lo tengan, que no lo deberían de tener, ¿no? Eso es muy distinto. Las obligaciones vamos a ver que son para todo tipo de empresas. Ah, el mercado, no, el dueño del mercado, ya. Correcto, Antonio, tienes razón. El mercado es el lugar, ya, la razón social o el dueño o en muchos casos los mercados también tienen tipo, especie de asociaciones, algo así. Bueno, ahí estará el empleador, ¿no? La asociación será el empleador. Un colegio, un jardín de niños, viene a ser también la asociación que dirige el colegio, etcétera, o el jardín, viene a ser el empleador también. Es muy cierto. Y el empleador normalmente está representado por el máximo cargo, ¿no? Que viene a ser el gerente general o el dueño o el presidente de la dirección, etcétera. Y el lugar de trabajo es justamente lo que Antonio ahí me corregía, muchas gracias Antonio, es el sitio, es el área donde los trabajadores permanecen y hacen su trabajo o a donde acuden para desarrollar, ¿no? El lugar de trabajo es el lugar físico donde se hace el trabajo, que es la empresa, la oficina, donde tú vas a trabajar, pero que también puede ser, dice acá, a donde se acude para desarrollar, y podría ser también tu casa, ¿no? Si es que estás haciendo teletrabajo, por ejemplo, ahorita mi lugar de trabajo es mi casa. Estoy haciendo un trabajo, pero desde mi casa. ¿Ya? Entonces, la casa también podría ser lugar de trabajo, no solamente la empresa, la oficina. La casa, para quienes hacen teletrabajo, podría ser también un lugar de trabajo. ¿Ya? Tengamos en cuenta ello. La salud, derecho fundamental que supone bienestar de tres formas, físico, mental y social, ¿no? El bienestar no solamente es, estoy bien, me siento bien físicamente, no estoy en mi peso, en mi talla, todo. No, también es un bienestar mental, miren, ¿no? La parte emocional que se ha hecho muy fuerte ahorita en la pandemia, por ejemplo. Y hasta la parte social, también me llevo bien con mi compañero de trabajo, etc. Eso es la salud, todo eso. Y una rama de la salud es la salud ocupacional. Es una ramita de la salud, porque la salud es amplio, ¿no? La salud ocupacional tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar, lo mismo físico, mental y social, pero de los trabajadores en sus diferentes ocupaciones. Uy, en sus diferentes ocupaciones. Los trabajadores, lógicamente, queremos que ellos estén bien física, mental y socialmente. La salud ocupacional, que normalmente viene a ser un área también, mayormente manejada por los médicos ocupacionales y por las enfermeras o enfermeros ocupacionales, ellos buscan el bienestar físico, mental y social del trabajador, previniendo los daños a la salud generados por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo también, y adecuar el trabajo al trabajador, atendiendo sus aptitudes y capacidades. Normalmente el área de seguridad, todos ustedes, la mayoría de ustedes, por no decir todos ustedes, van a trabajar en el área de seguridad y salud ocupacional o en el área de seguridad, salud, medio ambiente, SOMA, ¿no? Pero valgan verdades, nuestro trabajo está más relacionado con seguridad. Casi el 90% más va a ser seguridad. Y tú dirás, ¿y la salud ocupacional? Es que esta es una rama que lo ve especialmente un profesional, que es el médico ocupacional. Y que él también tiene su chamba, así como nosotros como seguridad tenemos nuestra chamba, el médico también tiene su chamba, que es justamente
prevenir los daños a la salud, pero generados por el ambiente de trabajo. Por ejemplo, la parte de la salud ocupacional justamente ve y revisa estos exámenes. De hecho, el único que puede revisar exámenes es el médico, con la finalidad, miren, de poder identificar qué factores están afectando. Por ejemplo, el médico agarra y revisa el examen de ruido y dice, este señor se está quedando sordo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué condiciones ha afectado a este señor para que se esté quedando sordo? Este señor está teniendo una máquina que afecte su audición, está teniendo alguna fuente exterior que le está dañando el oído. Entonces, el médico va a tener que adelantarse en este sentido, miren, adelantarse para poder finalmente ver cuáles son los factores que están afectando la salud de este trabajador. Muy bien. La seguridad son todas las acciones y actividades que permiten que el trabajador labore en condiciones de no agresión para cuidar su salud y conservar los recursos humanos y materiales. La seguridad, miren cómo se complementa la salud con la seguridad, ¿no? Porque la salud ocupacional previene daños por los agentes del trabajo, pero la seguridad son acciones, son actividades para que el trabajador cuide su salud. Y dentro de esas actividades está todo lo que hacemos nosotros como prevencionistas. Las charlas, las campañas de seguridad, las capacitaciones, el hiper, la entrega de los EPPs, todo lo que hacemos, las inspecciones, todo eso son acciones, son actividades. ¿Para qué? Para que el trabajador no se accidente justamente, no sufra daños en la empresa. Miren, esa es la seguridad. Es todo tipo de actividades que hace, todo lo que haces tú para que alguien no se accidente es seguridad. Desde campañas, capacitaciones, charlas, inspecciones, todo lo que hagas para que alguien no se accidente. Llenado de documentos, etc. El sistema de gestión de seguridad es un conjunto de elementos que parten de una política, de objetivos, de mecanismos y acciones, que están relacionados entre sí. Nosotros hablamos siempre del sistema de gestión de seguridad porque todo está enlazado, todo está relacionado, miren. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de este curso. El trabajador es la persona que desarrolla actividades subordinadas, la persona que se desempeña bajo la tutela de alguien y que hace un trabajo para alguien, para un empleador. Puede ser privado o puede ser para el Estado. ¿Ya? El trabajador es aquel que cumple funciones para alguien, sea para una empresa o sea para el gobierno, pero cumple funciones ese trabajador. Está bajo la guía de alguien. ¿Ya? Ese es el trabajador. Y lógicamente es remunerado también por ese trabajo que hace, ¿no? Muy bien, esas son algunas definiciones. Si hay preguntas me avisan. Son algunas definiciones que hemos visto. Sigamos viendo un poquito y hablemos sobre las normas, las normativas. Las normas, miren, ¿qué cosas son la normativa? La normativa es las normas, o también llamado conjunto de normas. ¿Y qué hacen estas normas? Nos guían, nos dirigen y ajustan el comportamiento de una persona o de una empresa. ¿Necesitamos guía? ¿Necesitamos normas? Sí. Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué sería de nuestra vida si no hubiese normas o no hubiese leyes? Imagínate qué sería, por ejemplo, el tema del tránsito. ¿Cómo sería el tránsito si no hubiese semáforos, si no hubiese policías de tránsito? ¿Ustedes se imaginan cómo sería eso? ¿Cómo serían las grandes avenidas, las grandes pistas de nuestro país? ¿Cómo sería eso si no hubiese normas, leyes? Pónganse a pensar. Y cómo esto también influye en una empresa. Cómo esto también repercute en una empresa. En una empresa necesitamos normas también de seguridad. En una empresa y en general en la seguridad necesitamos normas, necesitamos estándares. ¿Qué dicen ustedes? Necesitamos reglas, necesitamos métodos, procedimientos que nos digan cómo cumplir con la seguridad, que nos dirijan, qué aspectos debemos de tener en cuenta al momento de hacer un trabajo, una tarea. ¿Las necesitamos o no son necesarias? ¿Qué dicen ustedes? ¿Necesitamos esas reglas, Jorge? Sí, las necesitamos. Claro. Imagínate cómo sería un trabajo en altura si no se toman en cuenta las normas.
¿no? Pasaría lo que vemos en la calle, ¿no? Cuando pasamos por la calle y vemos gente trepada en andamios que ya están a punto de caerse, que parece que los soplas y ¡fum! Se caen. Vemos gente sin EPPs. Uy, vemos todo eso a diario, ¿no? Muy bien, Maribel, y Kelly me dice sí, porque se siguen lineamientos de comportamiento. Si no hubiesen normas, estimados alumnos, si no hubiese normas, pues fuese todo un caos, ¿no? Y en seguridad se requieren normas también. Así como en la vía laboral se requieren normas, en la vía jurídica, ¿no? Hay normas, en la parte ambiental, en la parte de calidad hay normas. Eso nos ordena, como dice Antonio, es cierto, las normas nos ordenan y nos dan una dirección que seguir, ¿no? Entonces necesitamos normas en seguridad. De hecho, sin normas no podemos hacer seguridad porque no podemos dirigir el rumbo de una empresa. Y como dice Antonio, eso minimiza también la posibilidad de accidentes. Ahora bien, hay una herramienta que se usa mucho en la parte jurídica, que es la pirámide de Kelsen. Ustedes pueden buscarla, esta herramienta, ¿ya? Que sirve en muchos campos. Vamos a aplicar la pirámide de Kelsen, pero en seguridad. La pirámide de Kelsen, como su nombre dice, pirámide, establece una jerarquía. O sea, cuál es de una norma que es lo máximo, la norma top, para abajo, hacia normas menos importantes, diríamos, menos importantes, pero en orden jerárquico, de una que es la más importante hacia otra que es la menos importante, ¿ya? Miren, ¿cuál es la norma, pues, en seguridad? Solamente hablando de seguridad, ¿cuál vendría a ser lo máximo en seguridad? Bueno, vendría a ser los convenios internacionales. ¿Hay convenios internacionales? Claro, el Perú ha firmado convenios internacionales con la llamada OIT. ¿Saben ustedes lo que es la OIT? La Organización Internacional del Trabajo. Sí, se han firmado convenios. El Perú ha firmado convenios con respecto al tema de seguridad. Uno de ellos, por ejemplo, el Instrumento Andino de la Seguridad en el año 2004. Las ISO también estarían ahí, ¿correcto, Georgette? Sí, porque las ISO son también normas internacionales. Aunque vamos a hablar ahorita en unos instantes que la ISO no es obligatoria. La ISO es algo voluntario. Que si alguien quiere, adopta la ISO, y si no quiere, no la adoptas también, no hay ningún problema. Pero la ISO sí es algo voluntario. Mientras que las normativas que te estoy mencionando, una de ellas, los convenios de la OIT, sí son obligatorios. Son convenios que el Perú ha firmado y que se compromete a cumplir. Otro documento que es obligatorio, seguimos bajando en la pirámide, es la Constitución Política del Perú, del año 93. Ahora tú dirás, ¿la Constitución habla de seguridad? No habla de seguridad propiamente, pues no, para ese año ni siquiera se hablaba de seguridad quizá, pero sí nos habla del derecho a la vida y la salud, que lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿ya? Entonces la Constitución establece el principio de cuidar la vida y la salud. Luego vienen las leyes, miren. Luego vienen las leyes. Y dentro de las leyes vamos a separar una que nos interesa, que es la 29.783, la ley que queremos nosotros analizar y evaluar. Luego están los decretos supremos, que son los reglamentos, ¿no? Debajo de las leyes, mira, la ley es lo máximo, y luego debajo están reglamentos. Reglamentos que pueden ser incluso emitidos por los diferentes sectores. Minería tiene su reglamento, construcción tiene su reglamento, industria tiene su reglamento, etc. Pero eso está debajo de la ley, mira. La ley sigue siendo lo más importante, lo máximo. Debajo están los reglamentos. Debajo están resoluciones que también establecen los ministerios, resoluciones ministeriales, por ejemplo. Y debajo de eso están ya dos herramientas legales como la ordenanza o la circular, que, por ejemplo, emiten los municipios. Un municipio, supongamos, a un municipio se le puede ocurrir, oye, yo quiero que en mi municipio no, las discotecas de acá del barrio no superen el estándar de ruido de 70 decibeles. No quiero que haya más de 70. Y emiten una circular, una ordenanza municipal. El municipio de La Molina, no sé, emite por si acaso a todas las empresas o discotecas, etcétera, centros nocturnos de baile, que no se puede, que está prohibido
superar los 70 decibeles de ruido en este municipio. Entonces, esa es una ordenanza, por ejemplo, ¿no? Que también tiene un rango, miren, no como una ley que está más arriba, ¿no? Pero también se tiene que cumplir, lógicamente. Y ya debajo de todo están las normas internas de la empresa, las normas propias de la empresa, como los reglamentos internos, las políticas, procedimientos y otras cosas más. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos también, en este caso, otros, ya las más bajitas, diríamos, los documentos de menor importancia, ya que están al último de la pirámide. Entonces, ese es el concepto de la pirámide. Lo que está arriba es lo más importante, lo principal en cuanto a normativa, y hacia abajo vamos viendo normativas de menor rango o menor importancia, pero que también siguen siendo normativas, por si acaso. ¿Ya? Y acá está lo que les decía de la Constitución. No habla de seguridad, pero sí en el artículo 2 y el 7. En el 2 nos habla del derecho a la vida, y al hablarte del derecho a la vida, pues lógicamente la vida es fundamental. Mira, por algo es el segundo artículo de la Constitución. Toda persona tiene derecho a la vida, y hay que cuidar esa vida, que es lo más valioso, ¿no?, que alguien tiene. Y también las personas tienen derecho a la protección de su salud, ¿ya? Y eso es lo que hacen las empresas al justamente brindarle todas las herramientas a los trabajadores para que finalmente puedan cuidar y asegurar que los trabajadores no sufran ningún tipo de accidente. Muy bien. Excelente. Y acá cierro esta parte para pasar al subtema ya a hablar de la ley. ¿Qué es un sistema de gestión? Miren, muchos se hacen esa pregunta, ¿no? De ¿qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? A ver, tengan esta idea, por favor. Un sistema de gestión es un conjunto estructurado de controles. O sea, en un sistema de gestión abarca varias cosas, ¿ya? Varias cosas, pero que todas apuntan a un mismo rumbo, a lograr objetivos de la seguridad. Un sistema de gestión siempre apunta a alcanzar objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Disminuir los accidentes, que los trabajadores estén más capacitados, tener una cultura de seguridad. Entonces, todas las herramientas que nosotros implementemos para lograr ese objetivo de que no haya accidentes, es el sistema de gestión. Como el sistema de gestión está formado por varias cosas, están relacionadas entre sí, pero buscan un mismo objetivo: que no haya accidentes, que no haya daños, que la empresa no sea multada o sancionada por su NAFIL y otras cosas más. Por eso, los objetivos siempre parten de un principio básico: prevenir, que no ocurra el accidente. Ahora bien, hay diferentes tipos de sistemas de gestión. Hay sistema de gestión de calidad, de medio ambiente, de seguridad. A nosotros nos interesa este último. Ojo que cuando habla de sistema de gestión SOMA, habla de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Y hay otros que hablan de SOMAC también. SOMAC, con C al final. Seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad encima le meten. ¿Se puede? Se puede, pero en realidad yo les digo, es mejor siempre tener las gestiones. Bueno, opino yo, ¿no?, que es mejor tenerlas por separado para poder hacer un mejor manejo. Aunque hay empresas que han logrado la integración, y no está mal, porque al integrarlo también optimizas recursos de alguna manera, ¿no? Disminuyes gastos, optimizas los recursos también. Y también es válido eso, por si acaso, ¿ya? También es válido. Muy bien. Hablando, para cerrar esta idea, hay un poquito de ruido, discúlpenme ahí, es que hay dos formas de que tú implementes un sistema de gestión: la parte obligatoria, ¿ya? Y la parte voluntaria, ¿ya? La parte obligatoria y la parte voluntaria. Lógicamente lo obligatorio manda, ¿no? Esto pesa más porque esto es lo que tienes que hacer, debes hacer, porque estás obligado a hacerlo, debes cumplirlo como tal. La parte obligatoria viene a estar enmarcado dentro de lo que son las leyes. ¿Tenemos una ley que nos diga que hay que implementar la seguridad? Claro que sí, lo vamos a aprender en este curso. Es la ley 29.783. Esa ley dice: oye, empresa, implementa un sistema de gestión de seguridad. Tienes que implementar tu sistema de gestión.
Eso es lo que nos dice la ley 29.783. Debes implementarlo, es una obligación que lo hagas, y si no lo haces, pues vas a ser sancionado, multado, etcétera. Así que hay una obligación, miren, por parte de la ley peruana de tener que implementar un sistema de gestión. Lo voluntario viene a ser algo que cada empresa decide. Dentro de ello aparece la ISO, que por ahí me decía Yoriel. La ISO es un tema voluntario. Y dentro de las ISO que ustedes aprecian acá, la 9001 tiene que ver con tema de calidad, la 14001 tiene que ver con tema ambiental, la 45001 tiene que ver con el tema de seguridad. Esta es la ISO que directamente está relacionada con seguridad. Pero esto es algo voluntario, ¿ya? Nadie le pone, como dice, por así decirlo, nadie le pone pistola a alguien para que implemente la ISO. O sea, las empresas deciden hacerlo muchas veces porque un cliente a veces le pide, porque quieren tener algún tipo de prestigio, ¿no? Quieren aumentar su confianza también, y por eso lo hacen. Pero no hay una obligación directamente de tener que necesariamente tener ISO. Es algo opcional, ¿ya? Es algo voluntario, no hay una obligación. Muy bien. Hasta acá, preguntas. Hasta acá estamos avanzando. Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Estamos claros? Ninguna pregunta, seguimos entonces. Ya. Si hay preguntas me interrumpen, no hay ningún problema. Vamos bien. ¿Ya? Y por si acaso vayan tomando apuntes. A veces por ahí hay cosas que menciono que no están ahí en las láminas, por eso tomen apuntes, revisen las grabaciones. Hay cositas que les voy soltando, algunos datos que son importantes, ¿ya? Pueden ahí tomar los apuntes también que desean. Hablemos entonces de la Ley de Seguridad y Salud, la Ley 29.783, su reglamento y modificatorias, ¿ya? Miren lo que les pongo acá en esta lámina. Esta lámina es clave. La evolución del marco normativo de seguridad. ¿Cómo ha ido evolucionando desde el año 2011? Allá por el 2011, hace más de 10 años, 12 años. El 2011 salía, o por así decirlo, se daba luz a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. El año 2011 sale la ley, miren. Y es necesario que una ley sea reglamentada, porque la ley te dice aspectos generales. Una ley te dice el qué hacer, pero el reglamento te dice el cómo lo vas a hacer. Por ejemplo, la ley en una parte te dice, las empresas que tengan 20 o más trabajadores deben tener un comité de seguridad. Y nada más. Más allá no te dice. Pero el año siguiente, el 2012, sale el Decreto Supremo 005-2012-TR, que es el reglamento, y en el reglamento hay un montón de artículos que hablan del comité. Y ahí sí te dicen que el comité, te dicen que en el comité debe haber un presidente y un secretario, te dicen que el comité debe hacerse, se está conformado por dos grupos, uno que representa a la empresa, otro los trabajadores, que para los trabajadores es una votación, que no pueden participar el gerente, los de confianza en esa votación y un montón de cosas. O sea, el reglamento te especifica ya aspectos bien claros de cómo llevar a cabo esa implementación del comité. En lo que en la ley te decía en una línea nomás, el reglamento te lo detalla. Porque la ley te dice el qué, pero el reglamento te dice el cómo lo vas a hacer. Y a partir de ahí, miren, han salido una serie de normas. El 2013, por ejemplo, sale la resolución ministerial 050-2013, donde tienes todos los formatos para tu sistema de gestión. ¿Quieres saber cómo hacer un hiper? ¿Quieres saber cómo hacer un diagnóstico en línea base? ¿Cómo haces por ejemplo, un mapa de riesgos? ¿Cómo haces un plan anual? Todo está ahí. Todos los formatos ya están ya. Nadie tiene que inventar nada porque ya los formatos están en la RM 050-2013-TR. Ya nos dan los formatos referenciales. Ahí está la información mínima que debe contener estos documentos. Luego, el año 2014, sale una primera modificatoria de la ley 30222. Ya, miren, vamos acá a analizar temas legales.
la ley 30222, genera una flexibilización en lo que es la parte de los registros, porque hasta ahí, miren, ya habían pasado recién 3 años de la ley al 2014, de 2011 al 14, y ya las empresas ya empezaron a quejarse de que es mucha plata, de que hay que hacer gastos para implementar la seguridad y toda la cosa. Bueno, en 2014 sale una ley donde les genera una simplificación. Por ejemplo, les dice a las micro y pequeñas empresas, ustedes no tienen que hacer tantos documentos, pueden hacer menos. Pueden solamente presentar 3 o 4 registros. De eso hablaremos también en una clase posterior. Pero les genera una simplificación. O sea, les ahorra un poco de trabajo. Miren. Ya, debido a la presión de las empresas, el Estado agarra y dice, ya vamos a flexibilizarlo un poquito. Parece que muy dura es la ley. Y les ahorra un poquito de trabajo ahí a las micro y pequeñas empresas. Ese mismo año 2014, toda ley requiere su reglamento, así que la ley es reglamentada. Miren, con el Decreto Supremo 006-2014-TR, que justamente regula el tema que les menciono de la simplificación con los registros, y también nos habla de que las capacitaciones, ¿ya? Deben de hacerse las capacitaciones de seguridad en base a los peligros y los riesgos. Eso es algo que también menciono. Por si acaso, todas estas normas, yo se las he compartido en lo que es el aula virtual. Ahí van a tener ustedes acceso a todas estas normas que acá menciono, y otras más que veremos el día jueves también. Cuando deseen lo pueden revisar, leer, no hay ningún problema, para que las puedan tener ahí. Muy bien, entonces el reglamento fortalece lo que la ley 30222 dijo. Luego nos vamos al año 2016, nos adelantamos al 2016, donde acá se modifica el reglamento nada más. Ya no la ley, solamente el reglamento. En el Decreto Supremo 016-2016-TR. Aquí básicamente se habla de un aspecto muy importante, que son los exámenes médicos ocupacionales, también llamados EMOS. EMOS porque exámenes médicos ocupacionales. Los exámenes médicos, hasta este entonces todavía se hacían una vez al año, todos los años se tenían que hacer, pero las empresas empezaron a quejarse que no se puede hacer examen todos los años porque es mucha plata. Entonces, se estableció una diferencia, ¿no? Hay 3 tipos de exámenes médicos, de eso también hablaremos. Hay el examen médico preocupacional. El preocupacional es el que te hacen al ingreso, el que le llaman examen de ingreso. Este examen antes era obligatorio. Ahora ya no es obligatorio, sino que es opcional, pero sí se recomienda siempre que se le haga. Yo personalmente digo, esto ya no es obligatorio a raíz de esta ley, pero qué importante es hacerle el examen de ingreso. Por ahí Antonio hace rato dijo, ¿y yo cómo sé que este trabajador entra bien a mi empresa, no? ¿Cómo sé que está entrando bien, no? Que no entra con una enfermedad. Para eso es el examen de ingreso, ¿no? Pero como la ley ha puesto que eso sea opcional, ahora no es algo que se tenga que hacer. Y quizá alguno de ustedes está trabajando y me pueda dar fe de esto y me pueda decir, oye, yo empecé a trabajar, ¿verdad? Y nunca me hicieron mi examen. Y hasta ahorita no me han hecho mi examen médico. Y puede ser, porque no hay obligación. Claro, en sectores de alto riesgo, ahí sí es obligatorio. O sea, el sector de alto riesgo es muy distinto, minería, construcción, ahí sí se requiere todo, ¿no? El examen de ingreso es obligatorio. Nadie entra a minas si no hay el examen. Igual en una obra de construcción, pero en el resto de actividades que no son de riesgo, no es obligatorio, ¿ya? Luego está el examen periódico. El examen periódico, la cara del preocupacional o de ingreso, el periódico es el que sí se va a hacer con cierta frecuencia. Antes era todos los años, pero a partir del 2016 se va a hacer cada 2 años. Miren cuánta flexibilidad le han dado, ¿no? Ahora cada 2 años. Y cada 2 años, a partir de este año, del 2016, están obligadas las empresas a hacerle el examen al trabajador. Desde su fecha de ingreso. Se ingresó el 1 de enero del 2020, tiene hasta el 1 de enero del 2022, tiene hasta 2 años para hacerle el examen periódico. Cada 2 años. Y ahí correrá sucesivamente los 2 años para hacerle su examen. Ojo, esto es para empresas que no son de riesgo, nuevamente, porque minería
todos los años requiere aplicar su examen. En minas sí es muy distinta la cosa, igual en construcción, en hidrocarburos, que son actividades de riesgo. ¿Correcto? Esto sí se tiene que hacer, obligado cada 2 años como mínimo. Y finalmente el examen de salida. ¿Cuál es el examen de salida? Es el examen que se le hace al trabajador cuando ya renunció, cuando ya lo votaron, etc. O examen de retiro también le llaman. Antes este examen era obligatorio, así como el de ingreso, pero ahora ya no es obligatorio. Es opcional, es voluntario en realidad. Si la empresa quiere, le hace. Si el trabajador quiere, si el trabajador le pide a la empresa, yo quiero que me hagan mi examen de salida, ahí sí se le tiene que hacer obligado. Pero si el trabajador dice, bueno, no quiero, no estoy interesado en que me hagan mi examen, algo que sí puede hacer la empresa es hacerle firmar una hojita. Una hojita donde nos aseguremos de que ese trabajador, pues, bajo, diríamos, responsabilidad suya, ¿no? Él asume la responsabilidad de que no se le aplique ese examen. Si la empresa no le quiere aplicar, en todo caso que se le haga firmar un documento donde diga, miren, trabajador fulano de tal se negó a hacerle el examen, porque una vez más, no es obligatorio, pero la recomendación es que lo hagan, porque en realidad si no se aplica este examen, se va a asumir una responsabilidad bien fuerte ahí como empresa. Una responsabilidad bien fuerte, que es, ¿qué pasa si el trabajador de acá a unos meses le detectan una enfermedad? Ese trabajador te va a querer denunciar. Va a querer denunciar a la empresa. Y si no se ha hecho los exámenes, va a tener todos los argumentos como para poder aplicar su denuncia. Y ahí sí vas a tener que asustarte, porque puede ser que ese trabajador gane esa denuncia. Correcto, entonces no hay obligación, pero se recomienda ese examen de salida. Eso fue lo que nos dijo esta modificatoria del año 2016. Acuérdate que esto es para actividades que no son de riesgo. Actividades de riesgo, todos los exámenes son obligatorios. Los 3 exámenes son obligatorios. Nos vamos al 2019. 2019 tenemos Decreto Supremo 020-2019. Acá básicamente, ¿se acuerdan ustedes lo que ocurrió en McDonald's, no? 2 jóvenes murieron en esta empresa. Bueno, ¿qué pasó? Hubo un accidente mortal, 2 accidentes mortales debido a la negligencia en cuanto a que no se revisaron, pues, condiciones que estaban ya flagrantes ahí. Pero a raíz de ese entonces, miren, curioso, porque ahí mismo sale una ley, una modificatoria del reglamento, que es el 020-2019, donde dice que las capacitaciones se tienen que hacer de forma presencial. A partir de ese momento se dijo, no, presencial tiene que ser. Miren, eso fue lo que dijo. También dijo, a partir de ahora la SUNAFIL va a tener que ir las veces que quiera tu empresa. Puede entrar si quiere 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces o más. Antes se decía que solamente una vez al año a lo mucho entraba a SUNAFIL. Ahora la SUNAFIL puede entrar las veces que quiera. Los accidentes mortales, la SUNAFIL tenía 1 mes para investigarlo. Y el ministerio dijo mucho tiempo, 1 mes. A partir de ahora, 10 días nada más dura la investigación. Bueno, y también dijo por ahí que los accidentes mortales van a ser publicados en diarios de circulación o las resoluciones de SUNAFIL. De esto hablaremos también el día jueves, un poquito profundizando esto, de lo que salió con estos cambios de McDonald's, porque McDonald's establece varios cambios. Este otro del 2020 también lo estableció McDonald's, donde hubo cambios en lo que es el IPER. Mediante estas medidas para la promoción de la formalización laboral, hubo cambios importantes en el IPER-C, que lo veremos en el módulo de IPER. ¿Cuáles son esos cambios? Importantes cambios también. Y estos ya son en pandemia. El 1499-2020 es una norma que establece ciertas flexibilidades en pandemia, como el tema de que el comité podía seguir funcionando, ¿no? Eso lo veremos el jueves, un poquito más de cerca. El 001 del 2021 es una modificatoria del reglamento, miren, y esta habla bastante sobre lo que es comité de seguridad. Habla muchísimo de lo que es comité de seguridad, estableciendo cambios importantes en sus funciones, en su forma de elegir el comité y otras cosas más, que lo veremos también en el módulo del comité. Y
esta que salió también a finales del 2021 es una ley que modifica 2 artículos nada más de la 29783, es la ley 31246. También lo veremos el jueves, porque estos 2 artículos son muy puntuales. Uno habla sobre los CPPs, el otro habla sobre las pruebas de tamizaje. De eso lo veremos el jueves y veremos qué ha cambiado. Cosas muy puntuales nada más. Pero esta es la evolución, miren, de cómo ha ido cambiando la seguridad en el Perú en los últimos años. Desde el 2011 que salió la ley hasta el 2023. No ha habido modificatorias en la ley en los 2 últimos años. Hay que esperar, hay que estar muy atentos porque esto siempre va cambiando, ¿ah? Hay que estar muy pendientes de lo que son las normas y eso. Hasta acá estamos claros, me avisan para entrar ya a hablar de la ley 29783 ya de lleno. Si hay preguntas, me avisan. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Ya? Observen aquí. Objetos. Objeto de la ley 29783, es decir, objetivo. ¿Para qué se creó la ley? Bueno, el objetivo es promover la cultura de prevención de riesgos laborales. Ahí está. Que se logre la cultura de seguridad. Para eso se estableció la ley, para que las empresas desarrollen esa cultura. Y acá están los 4 actores principales de la ley. ¿A quiénes va dirigida la ley de seguridad? Bueno, la ley de seguridad va dirigida, miren, en primer lugar a la empresa, al empleador va dirigida la ley. Ya, de hecho, las obligaciones en su mayoría son para la empresa, ¿no? La empresa es la que más asume, más responsabilidad asume. El rol de fiscalización, ¿quién ejerce la fiscalización en seguridad? ¿Cómo se llama ese ente? Ustedes lo conocen bien. ¿Cómo se llama en el sector privado? ¿Quién fiscaliza seguridad? ¿Cómo se llama? Sunafil. Sunafil, muy bien, Jaime. Sunafil es en la parte privada, empresas privadas. ¿Y en el sector público alguien fiscaliza la seguridad? Servir. Público. Jaime, Servir. muy bien, Servir, excelente. Servir es otra institución, pero ya es pública, que fiscaliza el tema de seguridad en instituciones públicas. Ya tengamos en cuenta eso, Sunafil y Servir, las 2 entes de fiscalización. ¿Ya? Los trabajadores, lógicamente, participan en la ley porque la ley va destinada a proteger al trabajador. La ley busca cuidar al trabajador. Y el sindicato también, porque hay ciertas funciones que la ley le da al sindicato, como por ejemplo, el tema de la elección del comité, ¿no? El comité de la ley dice que las elecciones lo hace el sindicato, lo organiza el sindicato. Así que es otro tema también que hay que tener presente. El sindicato también participa. ¿Ya? Pero ahí están los 4 actores principales. La empresa, el empleador, la Sunafil, en caso privado, Servir en público, los trabajadores y los sindicatos. A ellos va orientada la ley. A ellos les aplica directamente la ley. ¿Ya? Pero acuérdate que empleador es cualquier tipo de actividad, ¿no? Puede ser una persona natural, un negocio, una tiendita, una pequeña bodega, una panadería, es un empleador. Y está bajo la ley. O sea, una bodega debe tener todo lo que le pide la ley al empleador. Sí, porque mientras tenga gente trabajando, está bajo la ley. Ya, hay que tener en cuenta eso. Ámbito de aplicación. ¿A quiénes les aplica la ley de seguridad y salud? La ley 29783. Miren, 4 entes a quienes les aplica, o a quienes diríamos en donde se tiene que tener en cuenta los aspectos que la ley menciona. Régimen privado, todo lo que es empresas privadas, instituciones privadas, también colegios, universidades privadas, y todo lo que tiene que ver con empresas, ¿no? De todos los tipos de sectores, de todos los tipos de sectores económicos y de servicios, empleador y trabajador. Mira, todas las empresas están bajo la ley 29785. Nadie se salva en realidad de esta ley. Régimen público, instituciones públicas. Pregunta, ¿la municipalidad le aplica la ley 29783 a un municipio? ¿Qué dicen ustedes? A una universidad privada, o perdón, pública, la San Marcos, la que ustedes quieran.
a un colegio público le aplica la ley de seguridad y salud? Claro que sí. Mira, o sea, un colegio, una universidad pública está bajo la ley, tiene que cumplir con todo lo que esta ley menciona. Ya, todo, miren, prácticamente la ley abraza todo tipo de actividad. A los trabajadores por cuenta propia, miren, independientes también, pero que desarrollan algún tipo de servicio. La Fuerza Armada, la policía, ahí está, la FAP, Jaime, Jorge, ¿no? Desaplica la ley de seguridad y salud. También tienen peligros, también tienen riesgos, también debe tener su hiper, todo lo que la ley menciona. Por eso, acá dos de sus compañeros, Jaime y Jorge, trabajan en el área de seguridad de la FAP. Miren, en el área de seguridad, hay un área de seguridad que ve la implementación del sistema de gestión también en estas instituciones públicas, ¿ya? Y en aplicación del principio de prevención se incluye a toda persona bajo modalidad formativa. Hablamos aquí de practicantes, trabajadores autónomos, quienes hacen trabajos de forma independiente, bajo recibo por honorario, incluso aquellos que sin prestar servicios se encuentren dentro del lugar de trabajo. ¿Qué nos dice este principio de prevención? Que lo vamos a revisar en unos instantes también. Que hay que cuidar la vida, que hay que proteger a todos en una empresa. A los practicantes también hay que cuidarlos. A los trabajadores que están bajo recibo por honorario, bajo otra, bueno, son locadores de servicio, en realidad, o independientes, bajo otra modalidad, no solamente quizá de tiempo completo, hasta part-time, otras cosas más, también hay una responsabilidad del empleador. Hay que prevenir daños en ellos. Incluso si se tratara de un cliente, incluso si se tratara de un visitante. Miren, hay empresas que reciben visitas. Por ejemplo, en esta fábrica de Live donde yo trabajaba, todos los días venían visitas de colegios, de universidades. Y si hubiese ocurrido un accidente con alguno de ellos, hubiese habido una responsabilidad también del empleador. Porque nosotros somos los responsables de cuidarlos a estos visitantes. Y eso tiene que ver con el principio de prevención. Miren todo lo que abarca el tema de seguridad. Cómo debemos de ver estos aspectos, ¿no? de la prevención. ¿Hasta dónde llega la prevención? ¿Ya? Muy bien. De hecho, miren, dentro de lo que tiene que ver con la parte de los principios de la ley 29.783, acá tenemos 9 principios que abarca la ley. El principio de prevención lo acabamos de ver, ¿no? Hay que prevenir accidentes y daños. Y el empleador es responsable de implementar medidas para prevenir. Y prevenir implica antes. Antes de que pase el accidente, hay que agotar esfuerzos para que no ocurra ese accidente, para que no sufran ese daño los trabajadores. La responsabilidad. El principio de responsabilidad nos dice que el empleador asume toda la responsabilidad de un accidente. O sea, y ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. No pensemos que el área de seguridad del prevencionista, si es que hay un accidente, el prevencionista es el responsable, pues, ¿no? Él tiene que asumir todo. Él es el malo de la película. En realidad no. No, porque la ley le da la mochila pesada de la responsabilidad, se la da a la empresa, al empleador. Él asume la responsabilidad. Y vamos a ver ahorita que las responsabilidades en seguridad son fuertes. Hay responsabilidad civil, penal y administrativa. En la siguiente lámina veremos eso. Pero la responsabilidad la asume el empleador, la empresa siempre. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? El principio de cooperación. Cooperar significa trabajar en unidad. Todos somos seguridad. Todos unidos somos la seguridad. Seguridad somos todos, como dice un refrán. La seguridad no lo podemos ver como que un área nada más es seguridad y ya está. En realidad debe interiorizarse en toda la empresa, porque toda la empresa debe operar de manera segura bajo procedimientos que indiquen que hay que proteger a los trabajadores. El principio de formación y capacitación nos dice que hay una obligación de la empresa de formar y de capacitar a los trabajadores. La empresa está obligada a brindarles capacitaciones, de eso hablaremos también. Las 4 capacitaciones obligatorias, mínimas. Ojo que son 4 mínimas.
De hecho, si la empresa puede hacer más de 4, mejor, ¿no? La idea es que haga más de 4, porque no solamente 4 peligros o 4 riesgos hay muchos más. Así que hay una obligación, pero hay una obligación mínima de hacer 4 al año, ¿correcto? Y de brindarles entrenamiento también, por ejemplo, a las brigadas y todo eso, y de informarles a los trabajadores de sus peligros, sus riesgos. De eso hablaremos también en una clase posterior, de cómo se le forma a los trabajadores y de qué cosas hay que informarles también. La gestión integral nos dice que la seguridad forma parte de un todo. La seguridad no lo debemos de ver como algo aislado, separado, sino que la seguridad forma parte de un todo, de una gestión integrada, ¿ya? No como el área problemática, no. La seguridad tiene que verse como una gestión tan igual como una gestión administrativa, contable en la empresa. Es un área fundamental también la seguridad en la empresa. La atención integral de la salud nos dice que trabajadores que sufran lesiones o accidentes deben de recibir esa atención y es importante que la empresa les asegure esa atención, sobre todo en casos de accidentes. La consulta y participación nos dice que los trabajadores deben ser consultados y participar. Por ejemplo, los trabajadores eligen a sus miembros del comité. Nadie le puede quitar ese derecho. Los trabajadores participan de las capacitaciones, de las charlas de 5 minutos. Están obligados a hacerlo. La ley les dice que lo hagan. El principio de primacía de la realidad nos dice que cuando el papel dice algo y cuando la realidad dice otra cosa, manda la realidad. O sea, lo que se ve en vivo y en directo. Por ejemplo, muchas empresas en sus hiper colocan, sí, yo voy a poner acá una máquina, voy a poner un robot acá para que haga el trabajo, voy a automatizar todo y voy a hacer que ya no haya peligro. ¿Ya? En el hiper puedes poner 100 cosas. El papel, como dice, aguanta todo, hay un refrán, ¿no? Pero si en la vida real la SUNAFIL viene y ve que no hay nada de estos controles, ¿qué es lo que va a mandar? ¿Lo bonito que hayas puesto en tu hiper o la realidad? Bueno, la realidad prima, como dice ahí, primacía de la realidad. Y la empresa va a tener que ser sancionada finalmente porque no ha aplicado los controles que se comprometió en ese documento del IPRC. Y el principio de protección, como su nombre lo dice, la empresa pues tiene la obligación de proteger a todo tipo de trabajador, incluso también a los terceros, contratistas, visitantes que se presentan en la empresa. Noten, seguimos avanzando con la Ley de Seguridad y Salud. No vamos a tener pues el tiempo, me hubiese encantado, porque desarrollar un curso de lo que es la ley es un curso que nos toma pues muchísimo tiempo. Por eso es que yo les he brindado a ustedes en el aula virtual todas las leyes, y esa va a ser una tarea en realidad para ustedes, que puedan darle una leída a esas leyes. Yo sé que es pesado, a veces estamos peleados con los libros, con la lectura, pero en seguridad hay que hacer. De hecho, si no lees, no vas a conocer los estándares, no vas a conocer qué es lo que dice la ley con respecto a cierto trabajo, a cierta obligación. Si no leemos, en realidad va a ser muy difícil poder hacer seguridad. La seguridad está escrita ya. Los estándares están ahí puestos en las normativas. Claro, en este curso te lo vamos a dar, como se dice, todo masticadito. Pero ten muy presente que igual tú debes de también leer, reforzar tu lectura, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviese que resumir la ley 29783, esta ley tiene este enfoque, miren. Un enfoque PHBA. Para los que han llevado cursos de ISO, PHBA es el enfoque que tiene las normas internacionales, como la ISO, por ejemplo. Es un enfoque planificar, hacer, verificar, actuar. Un enfoque orientado a lo que es la mejora continua, ¿ya? Porque la seguridad no es estática, es algo que va avanzando con el tiempo y que va actualizándose. ¿De dónde parte la seguridad? Y este enfoque lo tiene la ley, mira. De hecho, es que la ley de seguridad es una ley que ha sido tomada en gran medida guiándose de lo que es la
la OSAS, lo que fue la OSAS 18001, que fue una norma británica internacional. Cuando uno compara la 29783 con la OSAS, va a haber muchas similitudes entre ambas normas. Entonces, es muy probable pues que al elaborar la ley de seguridad se hayan copiado un poco de lo que es la OSAS, ¿ya? Porque tiene un enfoque muy, pero muy parecido. Entonces, miren, este es el enfoque que tiene la ley. La ley parte y nos habla de que la empresa debe tener primero una política de seguridad. Después de esa política, debe de organizarse el sistema de gestión, ¿ya? Mediante la formación del comité, mediante el desarrollo del IPER y otras cosas más. Lo veremos también en el curso. Luego se planifica cómo se va a desarrollar la seguridad a través de los planes, como el plan anual. Y luego se empezará a aplicar, ¿no? Todo lo que nos hemos planificado empezaremos a aplicar. Empezaremos a hacer nuestras capacitaciones, nuestras charlas, inspecciones, todo. Empezaremos a desarrollar todo lo que nos hemos proyectado. Y una vez que tú empieces a desarrollar, vendrá también la auditoría y la revisión. Porque ¿cómo sabes que estás haciéndolo bien? ¿Cómo sabes que estás cumpliendo tus objetivos? Ahí viene la auditoría, ¿no? Debe de realizarse una auditoría para justamente asegurar y cerciorarnos de que queremos cumplir con lo que la ley menciona. Auditoría también lo veremos en este curso, por si acaso. En el curso, en uno de los módulos, hablaremos de auditoría. Y el mejoramiento, que es, oye, si hice cosas mal, si me equivoqué por ahí, me faltaron algunas cosas, bueno, tengo que mejorar. Tendré que seguir corrigiéndome, mejorando, y volveremos nuevamente al círculo de revisar la política, de organizarnos y todo. Miren, es un ciclo constante la seguridad. Por eso le digo que la seguridad no es algo estático, que hoy lo implemento y ya, me olvido. En realidad hay que estar constantemente viendo el avance y la proyección del sistema de gestión, ¿ya? Y miren, haciendo un resumen, va a quedar como una tarea que ustedes en realidad puedan leerse la ley y el reglamento. Pero haciendo un pequeño resumen, es de este enfoque que estábamos hablando justamente. Miren, la ley nos habla primero de la política, que está en el artículo 22, la política de seguridad, que es uno de los documentos, es el documento con el que se abre el sistema de gestión, y que lo veremos la próxima semana, revisando también algunos modelos y todo ello. En el punto 2, miren, veremos la planificación. Aquí se habla de elaborar una línea base, ¿ya? ¿De dónde parte la implementación desde cero? Estos son los pasos para implementar desde cero un sistema de gestión. Primero parte de tu política, debes de tener tu política. Luego la ley te dice, haz una línea base. ¿Qué cosa es una línea base? Como su nombre lo dice, una línea base es un punto de partida. Es como una evaluación que tú te haces para ver, oye, ¿qué cosas tengo y qué cosas no tengo en seguridad? Puede hacer que tú digas, bueno, no tengo nada en esta empresa, pero en realidad sí hay cosas, sí hay, ya una empresa a veces tiene un orden, ya tiene ciertas cosas, por ejemplo, tiene implementado extintores por ahí, porque es algo que te piden para que tú puedas abrir una empresa, lógicamente. Entonces no siempre podemos decir que no hay nada. Algo debe haber, pero para eso habrá que aplicar esa línea base para ver qué cosas tenemos y qué cosas nos faltan. En base a lo que te falte, tendrás que ir implementando justamente todo eso. El punto que sigue es el IPER, miren. El IPER viene a ser otro punto fundamental en la gestión. Luego veremos el tema de los requisitos legales. Veremos, miren, el tema de implementar objetivos y metas. ¿A dónde quiero llegar yo con mi sistema de gestión? ¿Qué objetivos yo tengo? ¿Qué busco yo con mi sistema? ¿Qué quiero lograr? Disminuir accidentes, disminuir descansos médicos, capacitar más. ¿Qué objetivos yo me pongo en seguridad? Luego elaboro mi programa de seguridad, empiezo a programar mis actividades en el año, organizo mi sistema de gestión con la elección del comité, por ejemplo, y también manejo mi área propia de seguridad. Elaboro mi reglamento, que lo veremos la próxima semana. ¿Qué es ese reglamento? ¿Cómo se elabora? ¿Qué debe contener el reglamento? Y también capacito, brindo capacitaciones, ¿no? Que son las capacitaciones obligatorias, mínimo las 4 que hemos mencionado. Entonces ya una vez que yo planifico lo que voy a hacer, empiezo ya
la etapa de implementación. Delego funciones, empiezo a aplicar lo que mi programa dice. Si mi programa me pide que yo haga capacitación este mes, bueno, cumplo con las capacitaciones. Si mi programa me pide que entrene en manejo de extintor y otras cosas más, bueno, hago mi entrenamiento ese mes. Trato de ser cumplido con el programa. Desarrollo mis capacitaciones. Empiezo a llenar mis registros. Cada capacitación que yo doy debe estar registrada. Debe haber un documento que asegure que he brindado esa capacitación. Y esos registros tienen que ser archivados, guardados en un libro, en un file, o escaneados para ser guardados en el sistema electrónico también. Tendré que brindar los entrenamientos en respuesta a emergencia, aplicaré simulacros también. Y elaboraré mi mapa de riesgos también como parte de la gestión y la implementación. También aplicaré verificación y acciones correctivas, dentro de los cuales, miren, aplicaré los monitoreos que decíamos para ver en qué nivel estamos de ruido, de iluminación, de los químicos. Hay que monitorear para ver cómo estamos. Es como un examen que te haces para ver cómo va el avance, cómo va el cumplimiento. Las auditorías también, otro de los puntos importantes. Las auditorías permiten hacernos como un autoexamen para ver cómo estamos en el cumplimiento legal. Revisamos registros y aplicamos tanto auditorías internas como auditorías obligatorias, porque la ley también habla de que el Ministerio de Trabajo debe auditar. Bueno, un auditor registrado en el Ministerio debe visitar las empresas para auditar la seguridad también. Entonces, no solamente la auditoría interna, que es algo propio, sino también auditorías externas, como el caso de las obligatorias, que es la del Ministerio o un auditor del Ministerio. Y finalmente el gerente revisará, mira, el gerente revisará todo esto y dirá, a ver, ¿qué cosas cumpliste, qué cosas no cumpliste? Nunca hay perfección, siempre va a haber errores, cosas que por ahí se han escapado. Entonces, ahí viene la mejora, ¿no? Oye, ¿por qué no hiciste esto? Bueno, vas a tener que corregirlo. El gerente te dirá, mira, acá hay cosas que veo que se han pasado por alto. Téngalo presente para el próximo año, porque la seguridad siempre se planifica dentro de un año, se hace la gestión para un año. Por eso se habla de programa anual, de plan anual, todo es anual, porque se trata de proyectar a un año el cumplimiento. ¿Ya? Entonces, ahí tienes un resumen de todo lo que implica la Ley de Seguridad y Salud. La ley busca implementar un sistema de gestión. Hay etapas, como ven, etapas que hay que seguir para poderlo implementar. El empleador, miren esto, el empleador, quien maneja y quien tiene a su cargo la empresa, está obligado a garantizar en el centro de trabajo las condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, no solamente sus trabajadores propios, también las demás personas que prestan un servicio, que pueden ser terceros, proveedores, visitantes, etc. Noten nuevamente, el empleador está obligado a asegurar condiciones de salud. Es obligación, mira. O sea, el empleador tiene que asegurar que en su lugar de trabajo esté todo ok, para que no haya accidentes, esté todo bien, para que no haya daños a la salud. No solamente para sus trabajadores, también para terceros, visitantes, etc. Para todos, mira. ¿Y por qué? ¿Por qué la ley le dice al empleador que haga eso? Porque la ley también dice aquí que el empleador es quien asume las implicancias justamente económicas, legales y otras a causa de un accidente o de una enfermedad. Miren, acá en ningún lado dice que el área de seguridad asume las implicancias económicas. En ningún lado de la ley dice, oye, el prevencionista de riesgos, a él lo vamos a llevar a juicio, porque como había un accidente, pero hay un prevencionista, oye, a él hay que enjuiciarlo, ¿no? O finalmente a él hay que descontarle de su sueldo porque, mira, ha ocurrido un accidente, le estamos pagando a este señor y ha pasado un accidente. Mira. No, en ningún lado dice eso. La ley habla de quien asume toda la responsabilidad, es el empleador, mira. El empleador asume la responsabilidad económica, el pago que se le tenga que hacer por algún tipo de reparación. La parte legal también, los procedimientos por parte de las entidades u otro tipo de implicancias que sufra este trabajador. Miren, y
En esta lámina vamos a cerrar la clase de hoy para poder explicarla bien. Y nos queda algunos subtemas puntuales para el día jueves, unas laminitas finales, y ya el tema de la legislación sectorial y las últimas normas que lo veremos el día jueves. Miren lo que dice acá, en esta lámina final con la que quiero cerrar la clase de hoy. Responsabilidades del empleador en materia de seguridad. Y estas son las 3 tipos de responsabilidades que el empleador asume. Primero, hablamos de una responsabilidad civil. ¿Cómo es esto? Un trabajador puede sufrir algún tipo de lesión o daño en la empresa, y producto de esta lesión el trabajador, supongamos que queda lisiado, queda en silla de ruedas, queda en cama postrado. El trabajador tiene todo el derecho de acudir a una vía judicial e imponer una denuncia a este empleador. Acudir a la vía civil. Y le pone una denuncia a la empresa. Claro, lógicamente acá hay una investigación de por medio. El juez llamará a ambas partes, les dirá, a ver, presenta tú tu sustento, tú también presenta tu sustento. Es un proceso tedioso como cualquier, pues, proceso judicial, pero con el tiempo, y si es que hay los medios, el trabajador tiene todo a su favor, tiene diríamos, los medios probatorios, tiene todos los argumentos, que finalmente se decide y se resuelve a favor del trabajador, puede haber el pago de una indemnización económica por los daños y perjuicios ocasionados en este caso. Ese pago, por lo general, por ejemplo, alguien que queda en un periodo de invalidez, muchas veces las reparaciones civiles son de por vida. O sea, la empresa queda, miren, la empresa queda prácticamente amarrada a pagarle a este trabajador de por vida su sueldo, porque le ha generado una lesión. Claro, dando el caso de que el trabajador gane ese juicio, ¿no? Miren hasta dónde podría llegar, en todo caso, esto, ¿no? A la vía judicial, y de ser beneficiado el trabajador, pues, cobraría ese dinero dependiendo el tipo de daño y, lógicamente, dependiendo la decisión que finalmente tome el juez, ¿no? Se verá. 2. Hay una responsabilidad que todavía es más delicada, que es la responsabilidad penal, ¿ya? Pero miren, el monto a pagar lo asumió el empleador. No le descontaron del sueldo al prevencionista, no le dijeron, oye, prevencionista, tú pones algo, pues, para pagarle al trabajador. No, porque la responsabilidad es siempre del empleador. La ley lo ha determinado así. Otra, la responsabilidad penal. Y esto también es bien delicada, porque a raíz de lo que ocurrió en McDonald's, en 2019 se modificó el Código Penal, específicamente el artículo 168A del Código Penal, el cual habla de pena privativa, es decir, habla de cárcel. Y habla de cárcel en 3 escenarios. Primero dice ahí el que de forma flagrante, utilizo una palabrita, pero es muy similar a esto, el que de forma flagrante, es decir, el empleador que de forma, pues, diríamos, totalmente insegura, totalmente irresponsable, expone a su trabajador a un daño muy serio, hay pena privativa de 1 a 4 años. Por ejemplo, podría ser aquel empleador que dice, oye, trabajador, sube a un andamio, pero no he recibido capacitación, tú sube nomás, haz el trabajo. Sube, no le da EPPs, no le da nada, pero le obliga al trabajador a que suba a hacer un trabajo en altura. Ahí está, ojo, hasta ahí no ocurrió ningún accidente. Puede ser que el trabajador no sufra ningún accidente, pero ya estás exponiéndole un grave daño, y por eso ya hay cárcel, de 1 a 4 años. Ahora, el escenario cambia cuando hay accidentes. ¿Por qué? Porque cuando hay un accidente grave, producto de la inobservancia, justamente de la irresponsabilidad de este empleador, hay un periodo de pena privativa de 3 a 6 años de cárcel. Si es que hay un accidente grave. Y si es que hay un accidente mortal, hay de 4 a 8 años de pena privativa. 4 a 8 años de cárcel, imagínate. Lo cual es realmente serio. ¿Hay experiencias de esto? Todavía no hay. No he visto que en el Perú haya
alguna experiencia similar al respecto de tema de cárcel. ¿Por qué? Porque esto, lógicamente, hay varios filtros que se llevan a este proceso. En muchos casos el juez busca una conciliación, busca un arreglo entre la empresa y el trabajador. Busca que, no sé, que la empresa le pague algo al trabajador, que los dos se pongan de acuerdo y que quede saneado el proceso, porque es un tema que tarda, ¿no? O sea, el proceso penal tarda años para que salga una resolución de cárcel para un empleador. Eso ha conllevado que a la fecha no haya todavía experiencias al respecto, ¿ya? Y finalmente la responsabilidad administrativa que tiene que ver con el tema de las multas y sanciones impuestas por SUNAFIL. Cuando SUNAFIL visita una empresa y encuentra que no están cumpliendo, por ejemplo, no tienen hiper, no tienen comité, lo que va a hacer es que va a imponer una multa, una infracción, por no tener estas herramientas de gestión. Y algo que también puede hacer SUNAFIL, que lo veremos en el módulo de SUNAFIL, es que también puede cerrar una empresa. Puede cerrar parte o la totalidad de una empresa. Puede cerrar parte o la totalidad de una empresa. Es una potestad que se le ha dado en este último tiempo también a los inspectores de la SUNAFIL. Entonces, ustedes ven en la imagen los tres tipos de responsabilidad que en todos los casos lo asume el empleador. ¿Ya? ¿El prevencionista se puede ir a la cárcel? No, es muy difícil. Salvo que se determine que la responsabilidad haya sido tuya. Y para que la responsabilidad sea tuya, pues, tú has sido, pues, como dice Shakira, un ciego sordo mudo. Porque o viste algo y no hiciste nada al respecto, te hiciste el sordo porque te dijeron, oye, están haciendo un trabajo de alto riesgo y tú no quisiste ni siquiera mirarlo, ni siquiera acercarte. Y lo que es peor, tú por voluntad propia firmaste, posiblemente diste el visto bueno para que firmen para un trabajo de alto riesgo. Por ejemplo, tú firmaste el ATS, firmaste el PETAR, sabiendo que ese trabajo no tenía ningún tipo de norma, ningún tipo de estándar de seguridad, y tú aún así le dijiste, yo pongo mi firma. Prácticamente te hiciste cómplice de la seguridad, ¿no? En un caso muy extremo, pero tengamos muy presente, ¿quién se va a la cárcel? Se va a la cárcel el que ha cometido un delito. No se va a la cárcel alguien que no hizo su trabajo. Alguien por ahí me dijo una vez, pero qué pasa, profe, si el prevencionista se queda dormido, el trabajador se cae? Bueno, ahí habrá un incumplimiento de su función. Posiblemente al prevencionista se le dijo que esté atento al trabajo y él se durmió, pero no tiene que ver con que él haya sido un irresponsable en cuanto a que haya mandado a alguien a hacer un trabajo sin capacitación. Es muy distinto. Claro, la clase ha quedado grabada, Jorge, por si acaso, en el aula virtual. Las clases se visualizan 24 horas después de aparece la visualización en el aula virtual. O sea, mañana por la noche recién aparecerá la grabación en el aula virtual, donde también hay materiales que estamos adjuntando también. ¿Ya? Muy bien, hasta acá les dije que íbamos a terminar para estas últimas láminas, completarlas el día jueves, y veremos también la normativa sectorial. ¿Hasta aquí alguna pregunta por parte de ustedes? ¿Hasta aquí alguna pregunta por parte de ustedes? Se nos ha pasado rápido la primera clase. Ingeniero, Adelante, Antonio. ¿puedo hacer la plataforma para ver las clases grabadas? Ahí le vamos a brindar la información al grupo de WhatsApp sobre el link de acceso a la plataforma. Voy a pedirles que le envíen ahí al grupo de WhatsApp, al equipo académico, para que ahí revisen los materiales y todo. Pierdan cuidado, les voy a indicar eso al equipo académico para que justamente les dé todas las facilidades de ingreso a la plataforma y ello. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ahora, una consulta final. Ya quiero aprovechar antes de irnos rapidito. Esta es una consulta que quiero hacerles a todos. ¿Ya? Yo sé que la mayoría de los aquí presentes se encuentran laborando. Sé que varios de ustedes estudian, trabajan. Las distancias también muchas veces
nos juegan una mala pasada. A veces tenemos que conectarnos por el teléfono. Uno de sus compañeros, por ejemplo, me indicó al interno que estaba justamente en el carro, miren. Nos han dado pues acá en el equipo a Company la libertad de poder adecuar un poquito el horario, y por eso les hago esta consulta. Quizá alguno de ustedes prefiera que el horario se suba un poquito más, por ejemplo 8:30. Tenemos la posibilidad hasta incluso de empezar a las 9, para que la clase, por ejemplo, sea de 9 a 11 o de 8:30 a 10:30. Esta consulta les hago, porque como somos un grupo chico, grupo pequeño, vamos a poderlo manejar mejor. Pero les hago la consulta y a ver, no tengo acá la opción de poder hacer una votación, pero sí me gustaría quizá que me comenten al interno si están de acuerdo con el horario como está, de los lunes y jueves de 8 a 10, o creen que se pueda subir una media horita, si es que lo desean. Alguno de ustedes por ahí me dijo que estaba, que podía llegar un poco tarde, y nos gustaría que estemos todos de acuerdo, ¿no? No hay problema por ese lado. Igual, si deseen que se mantenga, se mantenga. Yo, por ejemplo, también termino en otras actividades un poco lejos de mi domicilio y estoy llegando así raspando también. Pero priorizo lo que ustedes me dicen, ¿no? Priorizo lo de ustedes. ¿Están de acuerdo con el horario? ¿Prefieren que por ahí se pueda subir un poquito? ¿Están de acuerdo? Pongan su manito de que están de acuerdo también, no hay ningún problema. Y mantendríamos este horario de 8 a 10. A ver, hay hasta ahorita 4 que son casi la mitad, me dicen está bien. De 8 a 10 para mantenerlo. También se podría hacer una encuesta del grupo de WhatsApp, claro está. Por ahí si alguno de sus compañeros tiene esa dificultad del horario, infórmelo en el grupo para ver, quizá el resto pueda tomar en consideración ello y claro, lógicamente bajo aprobación de todos, por ahí poder acomodar un poco el horario, ¿ya? Pero si están de acuerdo también no hay problema, lo mantenemos también, ¿ya? No sé si por acá hay la opción de... no veo acá la opción de encuesta. Bueno, por el momento me dicen que están de acuerdo, ¿no? Hay algunos que no se han podido justamente conectar el día de hoy, creo por el tema también del tráfico y eso, ¿ya? Pero si por el momento estamos de acuerdo con que sea de 8 a 10, lo mantenemos así, ¿ya? Si por ahí alguien tiene alguna dificultad, me avisa al interno, podemos hacer esa pequeña encuesta también, no hay ningún problema, para ver, dependiendo del resto también, hacer ese ajuste, quizás subirlo una media horita más para que no se compliquen también, ¿ya? Pero por el momento la mayoría está de acuerdo con el horario, así que nos mantenemos en 8 a 10 los lunes y los jueves, no se olviden, los días jueves, también de 8 a 10, ¿ya? Muy bien, Ingeniero, adelante, ingeniero, una consulta. sí. Usted, por la experiencia que usted tiene, por casualidad, ¿tendrá un modelo de una política de seguridad de una empresa que usted haya elaborado? Sí. No Como sé te digo, ingeniero, no sé si me lo puede pasar por el WhatsApp, porque nosotros estamos conjuntamente con Castro, estamos haciendo una política de seguridad para durante los 2 años siguientes de la institución y queríamos guiarlo de ese canevas que usted si tuviera nos puede brindar, ingeniero, le agradecería mucho. ya, sí, mira, en los materiales, ese es el módulo 2. La otra semana justamente vamos a ver el tema de política, pero si desean, me han comentado que ya han subido los materiales al aula. Está subido el material del módulo 2. Si deseas, ya vas entrando al módulo 2 y por ahí descargas el modelo de la política. Pero igual lo veremos la otra semana, no te preocupes. Ya, ingeniero, muchas gracias. Bien, nos reencontramos entonces el día jueves. Que tengan muy buenas noches, cuídense mucho y esperamos vernos Dios mediante para continuar con la segunda parte de la clase.